ir al estudio y que te hayas tomado la molestia pues de trasladarte hasta acá. Bien interesante. Chugo, bienvenido. Vamos a ver cómo acomodamos este teléfono aquí para poder transmitir en vivo la conversación con Chugo Torrealba. Vamos a ver si podemos dar la vuelta. Dale aquí la vuelta. Ayúdame aquí, vamos a dar la vuelta. Sabes que la tecnología, estamos apenas en un mundo en el cual la tecnología, bueno, es muy fácil para algunos y un poquito complicada para otros. Bienvenido, Chugo. Cuéntanos, caramba, ¿cómo ves las cosas, vale? Aquí en esta situación, luego de la ida al exilio, ¿qué cambia con la ida de Edmundo González al exilio? Mira, fíjate, yo creo que en primer lugar habría que ubicar que uno de los instrumentos más eficientes que ha utilizado el gobierno, el proyecto, primero chavista, ahora madurista, para poder gobernar, para poder ejercer hegemonía, es sembrar la desconfianza entre sus adversarios. Recordemos que el proyecto oficialista nunca ha sido un proyecto mayoritario, nunca. En el mejor de los casos llegó a ser la primera minoría. Pero nunca fueron un proyecto mayoritario, ni siquiera cuando el difunto presidente Chávez lanzó aquella consigna de alcanzar los 10 millones y tal y cual. Bueno, no pudieron llegar a ser el 51% del país. Entonces, la manera en que una minoría organizada puede viabilizar su control es sembrando la desconfianza entre sus adversarios, porque la desconfianza es la base precisamente de la división. Bueno, ellos lo han hecho de manera sistemática. Yo le preguntaría a tu audiencia, o le sugeriría a tu audiencia que se preguntaran a sí mismos, ¿ustedes creen de verdad que un gobierno como este, que tiene tantos organismos de seguridad y de inteligencia, y que no tienen, por cierto, los impedimentos que en otros países hay, por ejemplo, para las escuchas telefónicas? Recordemos que precisamente Telefónica, la matriz española de Movistar, reconoció no hace mucho que había interceptado más de 1 millón de líneas, ¿no? Y no es la única que lo hace. ¿Ustedes creen de verdad que para obtener información el gobierno necesita la figura del patriota cooperante? ¿Ustedes creen de verdad que el gobierno necesita la figura de la operación Sapeo como base de la operación Tuntún? Yo creo que no, yo creo que técnicamente no necesitan de eso, pero que eso les sirve precisamente, repito, para sembrar la desconfianza y de esa manera sembrar la división. Digo esto a propósito de la pregunta que me hace. El tema de que Edmundo González esté ahorita en el exilio, bueno, ¿por qué eso tiene que ser un problema? ¿Por qué eso tiene que ser una dificultad? Por el contrario, yo lo veo como una gigantesca oportunidad. ¿Oportunidad de qué? De que el exilio sea un elemento consistente con la estrategia del movimiento de la Venezuela, que quiere cambio dentro del país. Recordemos lo que le pasó infortunadamente a nuestros hermanos cubanos. Para nuestros hermanos cubanos, el exilio no fue exactamente una palanca para lograr el cambio. Por el contrario, las divisiones en el exilio, las confrontaciones en el exilio, las fricciones entre los diversos grupos del exilio y ahora entre las diversas generaciones del exilio, bueno, son una de las razones por las cuales la dictadura de los Castro y de sus burócratas herederos se ha mantenido por más de 6 décadas. Entonces, que en este momento haya en el exterior un elemento como Edmundo González, que no forma parte de ninguno de los grupos en los cuales puede estar fracturado el exilio político venezolano, sino que es el imán para precisamente unirlos a todos, voy a expresarme de manera quizás fea, es el sujeto, es el liderazgo que puede meter en cintura las diversas expresiones que están en el exilio. Mira, a mí me parece genial. Ahora, depende que como tú lo quieras percibir, de cómo uno pueda procesarlo. Si tú lo procesas desde la perspectiva que al gobierno le interesa que lo procese, o sea, desde la perspectiva de la división, del descrédito. Bueno, ¿y quién metió eso? ¿Y quién lo sacó? ¿Y quién lo vendió? ¿Y quién lo estimuló ahí? O sea, que te metas en la intriga o que te pongas a ver hacia adelante y digas, ok, ¿cuál es el provecho
que el movimiento de cambio democrático puede sacar de esta circunstancia. Yo creo que es importante que nos lo replanteemos de esta manera, porque, insisto, repito, la desconfianza entre nosotros, ¿no?, ha sido precisamente uno de los activos fundamentales de un proyecto totalitario de condición minoritaria. Repito, es una minoría muy importante, siempre lo fue. Hoy es una minoría importante. Si los resultados que indican las encuestas oficiales publicadas en la página con resultados con Venezuela, si esos resultados son correctos, el señor Maduro sacó 30% de la votación. Eso es muchísimo, muchísimo para un proyecto político que tiene 25 años destruyendo el país. Eso es muchísimo. Pero esa minoría, bueno, es eso, no es otra cosa, no es la mayoría del país. Entonces, ahí iría yo al segundo punto, que es la dosis de Ubicatex, ¿no?, que tenemos que inyectarnos endovenosa todos, pues. En primer lugar, nuestros amigos del proyecto oficialista, repito, son una minoría muy importante, tienen un importante activo, no solamente en términos de las estructuras burocráticas que controlan, sino tiene una implantación capilar en la sociedad venezolana, además de los recursos económicos que también son muy importantes con que cuentan. O sea, tienen un conjunto de elementos como para decir, en la Venezuela del presente y del futuro no hay transición posible, viable, si no pasa por una negociación con ellos. Yo creo que eso es evidente. Ahora, la pretensión de que todo se quede como está, de que Venezuela, para decirlo de manera bastante coloquial, se cale esta. O sea, que, como lo dice otra gente, se normalice. Sí, para decirlo de manera elegante, que se normalice. Es decir, que alguien pueda decir, yo soy presidente porque mi camarada Amoroso así lo dijo sin presentar pruebas de ello y porque mi camarada Carislia lo certifica. Y que el país y el mundo asuman eso como un dato sostenible. Eso requiere una dosis de Ubicatex. Eso no parece factible ni viable. Eso parece más bien pan para hoy y hambre para mañana. Pero tampoco parece factible, a la luz de las condiciones de hoy, decir, por ejemplo, que Edmundo González Urrutia se va a juramentar el 10 de enero. Bueno, ese es el otro tema. Esa es también la otra dosis de Ubicatex que hay que solventar, que hay que inyectarse. Mira, yo recuerdo la situación que hace relativamente poco vivió nuestro hermano país de Colombia, cuando las FARC se incorporaron al proceso de paz y ¿qué estaba en discusión en Colombia? En discusión nadie estaba planteándose a qué país iban a enviar, ¿cómo se llamaba el secretario general de la FARC? Timochenko. El camarada Timochenko. O sea, y nadie estaba discutiendo a qué parte del Polo Norte iba a enviar a Timochenko. Nadie estaba planteando que si lo iban a dejar ir con la familia o con los amigos. No vale. Lo que estaba discutiendo Colombia era si los diputados que iba a tener Timochenko iban a ser regalados o tenía que sacar los votos. Y esto ya, no, pero esto es literal. Es literal. Y Timochenko, por cierto, era la expresión de un grupo derrotado políticamente, derrotado militarmente y aislado y repudiado por secuestrador, por narcotraficante, por una gran cantidad de cosas. Y la sociedad colombiana estaba discutiendo era eso. ¿Cuántos diputados les doy? Y si son regalados o si son a consignación. El tema moral era otra discusión. Otra discusión. Digo todo esto porque entonces en relación al tema de el señor Maduro, yo veo sectores de oposición discutiendo que si, bueno, les damos salvoconductos, o ya casi Venezuela. Hermano, estás hablando de una situación completamente distinta. Estás hablando de un señor que viene de ocupar la presidencia de la República a partir de un conjunto de operaciones políticas discutidas, pero no rebatidas finalmente. Estás hablando de un señor que fue comandante en jefe, que es en la actualidad y por lo menos hasta el 10 de enero sin discusión alguna, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. O sea, el debate a propósito del futuro de Maduro y del madurismo no es que si a qué país le da salvoconducto. ¿Qué es eso? O sea, es poco serio.
Por eso digo, aquí es necesaria una dosis de ubicatex profunda de lado y lado, porque si no, vamos a seguir hablando de una cosa que al final va a terminar resolviéndose de la peor manera. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque es que estos desequilibrios no pueden ser eternos. Esto va a tener algún tipo de resolución. Y si la resolución no es política, si la resolución no es negociada, entonces esa resolución va a ser muy costosa y muy dolorosa. Chugo Torrealba, Jesús Torrealba, comunicador, dirigente social, bueno, conductor de ese programa llamado El Radar de los Barrios. Fíjate, Chugo, esta mañana Juan Barreto decía que Edmundo González ha debido ser como el capitán del barco y ser el último en abandonarlo, ¿no? Y eso tiene que ver con lo que es la estrategia de la oposición. De hecho, ya se sabe, pues el propio Edmundo lo ha dicho, que su salida se la comunicó a María Corina Machado ya prácticamente con un pie en el avión, y el resto de la dirigencia de la plataforma unitaria tampoco lo sabía. Es decir, hay una actuación de Edmundo González Urrutia que genera algunos encontronazos en factores opositores. Y el problema es saber cuál es el destino, no solamente de Edmundo González, sino del reclamo por lo que ocurrió el 28 de julio. Si la presencia de Edmundo González en Venezuela era necesaria para que ese reclamo se mantuviera y se fortaleciera, o si nada cambia con su salida, ¿no? Juan Barreto él es un tipo muy inteligente, tú y yo lo conocimos desde los espacios de las aulas universitarias. Es un tipo yo lo conozco del liceo, imagínate. Muy culto y muy inteligente. Bueno, exacto, usted es más mala suerte que yo. Pero a veces tiene unas frases geniales y a veces otras no tanto. Eso de que el mundo tenía que quedarse allí y hundirse con su barco como los capitanes. Bueno, ¿y por qué él no se quedó en el chavismo? ¿Por qué Juan Barreto no se quedó en el chavismo y fue el último a apagar la luz? Bueno, porque es que la política es dinámica. Bueno, lo mismo vale para la situación de Edmundo González. Ya yo he explicado la inmensa utilidad que puede tener el hombre que tiene el endoso de los votos de los venezolanos y además la condición profesional de internacionalista esté haciendo política en el mundo, convirtiendo el exilio, que pudiera ser una fuente de conflicto, en parte del dispositivo de las ventajas del campo democrático. Pero bueno, hay una frase de Juan que a mí me llamó mucho la atención, de no hace mucho tiempo. Él decía, no recuerdo cuál entrevista, que esto o tiene una resolución negociada o el madurismo va a llevar al país a hacer una mezcla de Corea del Norte con Arabia Saudita. Corea del Norte para todos nosotros, para 18, 19 millones de venezolanos, y Arabia Saudita para el puñito, para la élite gobernante. Fíjate tú, a mí esa frase me parece muy dura, pero pudiera aproximarse a la verdad, ¿no? Eso puede ser lo que tengan en la cabeza algunas personas que crean de verdad la fantasía de que un estado policíaco puede tener éxito en Venezuela. Digo que es una fantasía porque este país, desde los tiempos de la Guerra Federal, ese tipo de cosas no han sido potables precisamente, ¿no? Yo lo que sí creo es que, repito, tiene que haber una manera adulta desde el punto de vista político de procesar las cosas. Repito, el tema de la decisión de Edmundo de mantenerse libre y activo y no convertido en mártir o en preso, me parece correcto, porque independientemente de que lo hayan hablado o no María Corina y él 10 días antes o 10 minutos antes, esto forma parte de una manera distinta de abordar ese tema, y quien fue precursora de esa manera distinta de avanzar en las cosas fue María Corina. Quiero recordarle a tu audiencia un evento muy importante, cuando detuvieron al jefe de 20 Venezuela en Barinas, que además era el coordinador de campaña de 20 Venezuela en Barinas, y no solamente lo detuvieron, sino que lo obligaron a grabar un video realmente horrendo, un video donde no solamente se inculpaba, sino que delataba, señalaba a otras personas. Yo recuerdo, y lo recuerdo con admiración, la respuesta que a eso le dio María Corina. María Corina no se puso a descalificar al tipo, ni lo insultó, ni lo expulsó, ni nada de eso. María Corina dijo:
así serán las presiones, incluso físicas, que se hayan efectuado contra esta persona como para hacer esto, ¿no? Quiero reiterar mi llamado a que se le dé libertad, quiero ya reiterar mi llamado a que se le respete, quiero mantener mi abrazo hacia él, ¿no? Caramba, ¿qué estaba haciendo María Corina? Estaba quitándole poder a la estrategia de sembrar desconfianza, de sembrar división. Repito, esa estrategia entonces que no por es del cierto, mundo. en los años 60, chicos, y antes, en la época de la dictadura, aquel preso político de la izquierda o del Partido Comunista que hablaba o que delataba, pues le aplicaban luego la llamada ley del hielo a sus propios compañeros, ¿no? Es así. Bueno, eran otros momentos, condiciones y otras valoraciones, ¿no? Y era otro momento del país y del mundo. Recuerda que estábamos en plena Guerra Fría además. Pero en este momento, repito, están dándose otras dinámicas. Yo creo que en este momento precisamente complicado, cuando uno ve, bueno, lo que ha pasado con Acción Democrática, lo que ha pasado más recientemente con Primero Justicia, creo que es el momento de insistir en la necesidad de la política. Así es, Chugo, tenemos que hacer una pausa y regresamos con Chugo Torreal unos minuticos más que vamos a quitarle a la próxima parte del programa. Pero nos quedamos aquí, mientras vamos a la pausa, nos quedamos contigo aquí en las redes. Perfecto. Así es. En nuestra... aprovecho. Así es. Entre líneas. Una visión.